Bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia. Este es un programa especial dentro de la gama de programas que grabamos para 24 Horas Noticias Televisión, en sus ediciones especiales en español para Hispanoamérica, los Estados Unidos y Europa Central. Seguimos haciendo una serie continua de programas sobre la situación de Venezuela y su evolución sociopolítica, militar y económica. Hoy vamos a hacer algunos puntos referenciales sobre lo que está ocurriendo, ha ocurrido y pueda ocurrir en lo adelante, en la atención de que la historia es la sucesión de sucesos que se suceden sucesivamente. En 1959, el país traía un ritmo de crecimiento del 12% anual. Un presidente con una visión de país clara, un estadista que por primera vez tenía Venezuela, con unos recursos muy limitados, recibe el poder en 1953, un país inmensamente atrasado, desarticulado territorialmente, un país enfermo con 2.3 millones de venezolanos sin ningún tipo de servicios públicos, un analfabetismo funcional del 80%, y una nación atacada por pandemias y endemias que generaba un estándar de vida de apenas 47 años. Esa es la Venezuela que quedó atrás cuando el 2 de diciembre, tal día como anteayer, el alto mando militar desconoció lo que podía haberse convertido en la continuidad de una tragedia que se trató de imponer en 1948 cuando el presidente Rómulo Gallegos asumió el poder en unas elecciones libérrimas. En 1953 el país tenía ya 17.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, autopistas, todas las industrias básicas construidas, todos los centrales azucareros, 20 centrales azucareros, 42 hospitales clase 1 dotados de los más modernos instrumentos para aplicar la ciencia médica. Tenía 14 plantas de productoras de leche, un programa enorme de sistemas de riego, 4 grandes sistemas de riego construidos, Sidor, la siderúrgica, los inicios de la construcción del puente del lago y del puente del Caroní. Fueron todos proyectos hechos por la cooperación de franceses e italianos de la Innocenti y de la Vaupillé francesa. De tal manera que en 1959 el país tenía un dólar a 3.35, saneada, sin deuda pública contraída, y ese era un mal ejemplo que le estaba dando el general Pérez Jiménez a los presidentes de América, muchos de ellos generales progresistas, que no le convenía a los Estados Unidos. La solución, sacar del poder al presidente Pérez Jiménez e instaurar una democracia como la que vino en los siguientes 40 años. Una democracia populista, clientelar, corrompida, que desnaturalizó la función pública. Y al final, en 1999, tras 40 años de haber recibido 478 mil millones de dólares como consecuencia de la única industria que tenía el país, que era la petrolera, no había otra forma, quedó un país desindustrializado, con 29.000 barrios periferiando ante el gran fracaso de la reforma agraria de Betancourt. En el 2017 yo escribí este libro que se llama La tragedia política de Venezuela en 3 tiempos, desarrollismo, populismo y revolución bolivariana. Hoy, 40 años después de aquel desastre que significó la Cuarta República y su democracia populista, clientelar y corrompida, el país se vistió de rojo en 1998 y se continuó la misma forma de hacer política, la misma forma de malbaratar los dineros públicos como lo hizo Carlos Andrés en el primer gobierno, en la Gran Venezuela, cuando le pasó el petróleo el precio internacional de $2 a $13 y se indigestió la nación económica y fiscalmente. En 1999, el pueblo hastiado de tanto engaño, tanta podredumbre y desnaturalización de la vida social de Venezuela, política y militar, votó por Chávez, buscando salida, que era el único marco de salida que había ante aquel desastre de un país que quedó con una deuda de 48 mil millones de dólares, quebrado todo el sistema financiero, 4.800 juicios por corrupción administrativa en los tribunales penales, y paralizada todo el desarrollo nacional. Ya la famosa democracia de los partidos AD y COPEI, que desde el CEN de Acción Democrática y el Comité de Acción de COPEI se repartían la pobreza, los presupuestos, la miseria y el dolor de los venezolanos. Hoy
en el 2022 el país sigue igual, peor, porque Chávez lo que hizo fue darle continuidad a la forma de administración que instauró Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Herrera, Lucinchi, Carlos Andrés y Rafael Caldera, de no invertir, no sembrar el petróleo, que fue lo que hizo el gobierno del presidente Pérez Jiménez. De tal manera que hoy la situación de Venezuela es extremadamente delicada, un país que depende de las decisiones que se tomen en La Habana, como bien lo dijo Maduro cuando ganó las elecciones fraudulentamente en el 2013. De ahora en adelante todos los problemas de Venezuela se resuelven en La Habana. Y así se está haciendo. Un país con 700.000 niños que han abandonado el sistema escolar en los últimos 18 meses. Un país con una economía improductiva, sin intermediación bancaria, sin lo más importante de una nación, el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto paralizado, no se invierte, no hay, repito, intermediación bancaria, no hay efectivo en las manos del pueblo, el dólar disparado de 6.50 hace 3 meses a 14 bolívares, lo que pulverizó la miseria que reciben los venezolanos, en el 80% los ancianos, de $3 como sueldo mínimo, como pensión a los jubilados y pensionados. De tal manera que esta situación, con unos niveles de pobreza que se acercan al 57%, en el 99 lo teníamos en el 48%, hoy lo tenemos ya en el 67%, rayando el umbral de la pobreza del 80% de los venezolanos, para poder controlar socialmente el país. Cuba no puede permitir que Venezuela se libere de un régimen opresor que tiene secuestrado a 20 millones de venezolanos y a 7 millones en el exterior que no encontraron salida, donde se fueron 25 años de educación universitaria y formación tecnológica. De tal manera que hoy el país, con una situación extremadamente grave, se le vende a unos sujetos que están negociando a espaldas del país, que no representan a los venezolanos, encabezado por Gerardo Blay, un viejo capitrote de la Cuarta República lleno de vicios y de corrupción, porque se le acusó de eso públicamente, junto con Jorge Rodríguez, su par de la Quinta República, están negociando traidoramente en un país extranjero, cuando los problemas de Venezuela se resuelven en Venezuela, no se resuelven en México. Ya llevamos 8 años de conversaciones en Oslo, conversaciones en República Dominicana, en Barbados, y están negociando la perenibilidad del gobierno de Nicolás Maduro, porque ese es el gran negocio que tiene montada esa oposición corrompida, esa oposición que ha venido haciendo los negocios más sucios a espaldas de los venezolanos. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión en su programa especial Panorama Social Venezolano.